Hoy hablaremos sobre cómo era el fitness en la antigua Grecia, cómo entrenaban estos atletas, qué comían, quién les preparaba, por qué querían competir en los Juegos Olímpicos, cómo era competir en los Juegos Olímpicos, quiénes eran los héroes de la época. Y había ya trampas, dopaje. Hoy todo sobre fitness en la antigua Grecia. Empezamos. La gimnasia, entendida como un conjunto de actividades físicas, no como gimnasia esta de surf, se podía utilizar con tres propósitos. Uno, por procurar la salud de la población general, otro para complementar o como parte del entreno militar, y luego como preparación para atletas de competición. Pero la idea de fitness, digamos que se veía desde dos puntos de vista distintos. Punto de vista ateniense y punto de vista espartano. En muchas cosas era parecido, pero había matices. La concepción ateniense era la famosa de mente sana en cuerpo sano. En Atenas había un culto a la belleza, a buscar la perfección física, pero belleza física era ligada a salud física. Y salud física estaba ligada con salud mental. Por lo tanto, entendían que el cuerpo era un templo donde se cultivaba la mente, el alma, y había que mantenerlo limpio, cuidado. Por tanto, el fitness para un ciudadano ateniense era un deber cívico, y la educación física se llevaba a cabo en las palestras para los niños. Aquí es donde ellos recibían su educación formal. Estos eran unos centros, básicamente, con zonas interiores y exteriores, y bueno, aquí hacían vida y aprendían un poco de todo. Ya cuando eran adultos, a los 16 o así, pasan al gymnasium. Y a partir de los 18 podían recibir también entreno militar. Y por cierto, gymnasium viene de gimnos, que significa desnudo, porque la gimnasia se practicaba desnudo. Además, hay que decir que se solía ejercitar con música de fondo. De hecho, en cada gymnasium había un aulos, que era una persona que tocaba música para favorecer el ritmo y la armonía de los movimientos de los atletas, sobre todo el calentamiento, para empezar un poco. En Esparta, el culto al fitness era aún mayor, pero a ellos no les importaba tanto la belleza estética, la perfección física, no. Ellos se entrenaban para ser los mejores guerreros. Por lo tanto, los niños a partir de los 6 años ya recibían su entreno físico. Eran sometidos a un riguroso programa de entreno, de físico, de caminatas, de un montón de cosas, para que cuando fueran ya más mayores, fueran ya soldados. A partir de los 13 ya era soldado. Y a las mujeres también. Tenían que ejercitarse para que pudiesen parir muchos y fuertes niños espartanos. Lo que hoy serían ciencias del deporte tenía el mismo valor que la medicina. De hecho, muchísimos de los textos escritos sobre entreno y sobre alimentación de la época los escribían médicos. Por ejemplo, Galeno e Hipócrates se pasaban horas observando a los atletas cuando entrenaban para entender cómo funcionaba el cuerpo humano y cómo podían aumentar el rendimiento de estas personas. Y además, practicar ejercicio era súper importante, ya no solo por salud física y mental, sino porque en las instalaciones es donde se hacía vida social. Allí los hombres iban y hablaban de arte, de literatura, de filosofía, de política. Ahí se gestaban nuevas leyes, nuevas formas de vivir, todo. Ahí se pasaba Platón, Aristóteles, Sócrates, iban ahí a los gymnasiums y hablaban con la gente. De hecho, Platón era un cachas, de ahí su nombre. Aristóteles también escribió como un poco manuales de entreno integrados en sus obras filosóficas. Lo mismo que Filóstrato, que describió cómo se preparaban los primeros atletas olímpicos. Contaban lo siguiente: movían objetos pesados, corrían tras caballos y liebres, doblaban barras de metal, tiraban de carros y arados, levantaban toros, luchaban con leones, nadaban en el mar para ejercitar sus brazos y el cuerpo entero. Su dieta era natural. Comían pan de cereales integrales y carne de buey, toro, cabra o ciervo. Dormían sobre cuero y colchones de paja y se embadurnaban en aceite de oliva. Estaban sanos y no enfermaban con facilidad. Se mantenían vigorosos incluso en la vejez y competían en muchos Juegos Olímpicos, algunos en 8, otros en 9. Eran auténticos cracks de la salud, del rendimiento y de todo.
Pero ahora vamos ahí a lo que os gusta. ¿Cómo entrenaban? ¿Qué hacían? Dime. Bueno, de entrada, ¿quién se encargaba del entreno? Pues el personal trainer, el Paido Triba. Este era el entrenador del centro, del gimnasio. Pero no era como hoy. A estos entrenadores se les exigía muchísimo en sus rutinas. Ellos tenían que hacer rutinas teniendo en cuenta la fisiología del atleta, la biología, elementos de medicina, de antropometría, las condiciones climáticas, un montón de cosas. Lo que sí que no varía es que ya había rivalidad entre entrenadores, entre formas de entrenar, distintas escuelas, cada uno pensaba que era el mejor, competía con las otras, tenían rencillas. Esto igual que ahora. Pero lo cierto es que entrenar en la antigua Grecia, la verdad que era un placer. El entreno se dividía en 3 fases: calentamiento, entreno y post-entreno. Pero ya veis cómo era. El calentamiento empezaba con un suave masaje, te hacían un poco de movimientos para favorecer la circulación, desacartonar un poco el cuerpo. Bien. Luego procedían con el aceitado. De hecho, había la figura de la Leiptes, que era el aceitador. Era muy importante aceitar, no solo para dar brillo, sino porque para proteger la piel, porque estos iban a entrar desnudos en el exterior, pues para proteger la piel. Decían que endurecía la piel también, la nutría, y aparte para la lucha era muy importante porque hacía más difícil agarrar al oponente si estaba todo resbaladizo por el aceite. Luego, el entreno propiamente dicho, había varias formas de entrenar también. Se podía entrenar una rutina generalista tipo full body. Se podía hacer también un entreno por zonas del cuerpo. O un entreno enfocado a mejorar en una disciplina de competición. Por ejemplo, había entrenos enfocados a mejorar en boxeo, en lucha, en pancration. Entreno específico que se llamaría hoy. ¿Y cómo entrenaban? Pues con lo que tenían en la época, que ya era mucho. Golpeaban sacos, hacían shadowboxing, esto como hoy. Levantaban y lanzaban piedras y troncos, doblaban cosas, escalaban cuerdas, corrían por arena con y sin carga, saltaban obstáculos, también con y sin carga, también podían lanzar discos y jabalinas, y además de estos ejercicios específicos, también realizaban ejercicios que podíamos llamar funcionales. Cosas como cavar, pescar, hacer caminatas, montar a caballo. Nuestro amigo Galeno, él defendía que la gente se tenía que ejercitar por salud, pero que los mejores ejercicios eran aquellos funcionales, como acabamos de decir, y sobre todo que ejercitasen todos los músculos a la vez. A él le gustaba mucho la natación, montar a caballo, las caminatas, cavar, escalar una cuerda, cosas que fueran útiles después para la vida cotidiana. También distinguía entre ejercicios de alta y de baja intensidad. De hecho, él fue un pionero del entreno de alta intensidad por intervalos, ¿no? Pequeño intervalo de actividad muy intensa, seguido por un ratito de descanso y así cada vez. La duración del entreno dependía 100% del entrenador, según cómo él viese al atleta en ese momento. Se decía que mientras mantuviese un buen color de cara y los movimientos fuesen rítmicos y constantes, se podía seguir entrenando. Si ya el atleta empezaba a perder el buen color de cara, necesitaba arrodillarse para coger aire, pues ya había que parar. Y además, según cómo lo viese de forma, le enfocaba el entreno de una manera o de otra. Mirad lo que creían. Por ejemplo, correr servía para perder grasa y para inflar los músculos, porque favorecía la circulación sanguínea, ¿no? La lucha aumentaba la temperatura corporal, así como la densidad y la masa muscular. El pancration servía para secar los músculos. Y correr y levantar peso servía para eliminar toxinas, porque hacía sudar mucho, claro. Fuera del gimnasio, una de las actividades más destacables, aparte de cazar y pescar y tal, era remar. Realmente remar era algo súper importante porque las fuerzas navales griegas eran de vital importancia, era un país lleno de islas, claro. Y os gustará saber que ya se utilizaban mancuernas, las llamadas alteras. Era una especie como teléfono, como poca melonada, pero como de teléfono, como un teléfono para poder agarrarlas así. Pesaban entre 2 y 9 kilos, estaban hechas en piedra o en metal y se empezaban a utilizar en el salto, una en cada mano para correr así y darse más impulso. Al poco tiempo se empezaron a utilizar ya como parte de los ejercicios de físicos. Y había 3 formas de utilizarlas que igual os suenan. Uno era el curl, ¿no? Llevaba el peso de la cadera al hombro. El segundo uso importante era en las zancadas.
las cargaban, pero no las llevaban así al lado, las llevaban así, caminaban así, para fortalecer los hombros. Esto era importante porque en la lucha se luchaba con espada y con lanza y tenías que ir mucho rato así o mucho rato así. Por lo tanto, era muy importante tener hombros fuertes, dando super eficiencia, trabajando piernas al mismo tiempo que trabajaban hombros. Y por último, una especie de peso muerto, que era como dejar las halteras en el suelo, doblarse hacia adelante y cogerlas, doblarse y cogerlas, una con cada brazo. Y nuestro amigo Filóstrato lo tenía muy claro. Estar borracho o resacoso no te libraba del entreno. Tenías que entrenar y sudar esas toxinas, pero es verdad que te ponían un entreno un poco más light, pero no te librabas. Y por último, el post-entreno, que se consideraba súper importante para que el cuerpo volviese a sus condiciones naturales. Y empezaba por unos ejercicios de respiración para relajar el corazón, volverse todo a su sitio, seguido de un raspado con Strigil, ¿no? Un artilugio que servía para quitar todo ese aceite, toda la arena, polvo que hubiese podido quedar pegada, y después al baño. Baños fríos, calientes, de vapor. El baño decían que era para relajar los músculos y para inducir la euforia en el atleta. Pero es que esto ya es verdad. Y cuando lo entrenaban, ¿qué les recomendaba el entrenador? Pues descanso y tomar el sol. Era muy importante que tomaran el sol. No solo para que se adaptaran a ejercitarse al aire libre, sino por la salud. Vitamina D. Lo sabían todos estos griegos. Ahora igual pensáis, bien, pues menuda vidorra, no me extraña que tuviesen esos cuerpazos, ¿no? Entonces, ¿cuándo trabajaban? Pues la verdad que poco. Mucha gente que iba a los centros deportivos eran gente bastante bienestante. Y aunque no lo fueran tanto, pensad que en Grecia el trabajo duro lo hacían esclavos. Y luego lo demás, el comercio, los oficios, bueno, sí, gente de un estrato un poco más bajo. Entonces, bueno, al ateniense, digamos, de pro, básicamente, salvo que tuviese que ir a la lucha, no tenía mucho que hacer más que estar ahí en el gimnasio hablando de filosofía, entrenarse y a vivir la vida. Y los espartanos, ellos a lo suyo. Ellos no iban a entrenar ya desde los 6 años para hablar de filosofía y tal. Ellos iban a convertirse en superguerreros. Entreno intenso, dureza, disciplina, soportar el dolor y aprender habilidades de supervivencia. Pero al final el entreno era pues con lo que tenían, parecido de los griegos. Carreras y marchas en terreno irregular, con y sin armadura y escudo, reptar, saltar, escalar, levantar y cargar objetos pesados, lanzar y atrapar cosas, lucha con y sin armas, con lo que hubiese. Pensad una cosa, ellos tenían que estar súper en forma, porque un espartano era soldado de los 13 a los 60 años, y no estar en forma comportaba derrota, lesión o muerte, inaceptable para un espartano. Por lo tanto, a morir en el entreno. Y con esto llegamos a las Olimpiadas, juegos festivos. En honor de Zeus se celebraban cada 4 años. Formaban parte de los Juegos Panhelénicos. Habían otros 3 festivales, que eran los Juegos Píticos, los Juegos Nemeos y los Juegos Istmicos. Cada uno de estos se celebraba cada 2 años. De manera que lo tenían montado que casi cada año pues había unos juegos, ¿no? Como ahora que hay el Mundial, los Juegos Olímpicos, la Copa de no sé qué, pues siempre había algo. Pero el más importante, Juegos Olímpicos. Las primeras Olimpiadas se celebraron en el 776 a.C. y solo hubo una prueba, la Stadion, que era la carrera de 210 yardas, que son como 192 metros más o menos. Y la ganó Coroibos de Elis, que era un cocinero, creo que era un panadero. Y durante las primeras 13 Olimpiadas solo hubo esta prueba, la carrera. Ya en la 14ª se añadió la carrera doble, 400 metros más o menos. Y a partir de aquí ya se fueron añadiendo más y más pruebas, ¿no? Carreras con escudo, pancratio, boxeo, caballos, todo. Los atletas olímpicos en principio competían desnudos, pero para los más pudorosos tenían la opción de utilizar un pequeño taparrabos de cuero llamado quinodesme. Algo súper destacable de los Juegos Olímpicos es que 30 días antes de que empezaran se mandaba a corredores por toda Grecia, que iban portando un disco, y estos digamos que declaraban un pasillo seguro para que todos los atletas de todas las ciudades-estado que quisiesen ir a participar pudiesen llegar a Olimpia de manera segura.
aunque ganar unos Juegos Olímpicos no reportaba ningún premio en metálico, solo tenías la coronita hecha esta con ramas de olivo y ya está. En realidad ganar te solucionaba la vida, o sea, significaba convertirte en una estrella. La gente más rica quería estar contigo, te agasajaban con banquetes, te daban dinero, les contrataban como personal trainers súper bien pagados o como modelos para esculturas, te solucionaba la vida. Y los juegos se siguieron celebrando durante más de 1100 años, hasta que llegaron los romanos y cristianizaron y fuera. Dijeron que era todo pecado, que tal, y fuera. ¿Y cómo era la experiencia de competir en los Juegos Olímpicos? Pues, para entenderlo, debemos saber que Olimpia es una ciudad chiquitita, que no podía abastecer a 50.000 personas que iban ahí para competir con su séquito y con todo. Por lo tanto, competir significaba que tú ibas a Olimpia y tenías que llevarte tus provisiones, ¿no? Tu comida, tus aparatos, tu campamento, todo. Y ahí la gente llegaba de toda Grecia como podía. A pie, con carro, en barca, lo que fuera. Y con ellos debían transportar suficientes provisiones como para llegar a Olimpia, participar, hacer el banquete de después de los Juegos Olímpicos y volver a casa. Preparar esto llevaba muchísimo tiempo, era una monumental obra de logística. En cada ciudad, pues los granjeros ahí trabajaban duro para sacar los mejores cereales, intentar probar ahí diferentes tierras, diferentes cultivos, diferentes métodos para tener los mejores alimentos para los atletas. Se llevaban el ganado con ellos también, vivo por supuesto, y el forraje. O sea que tenías que llevar carros y carros y carros. Y los tramposos, ¿había tramposos ya? Pues por supuesto. Tenéis que pensar una cosa. Toda esta gente que llegaba acampaba cerca del estadio, ¿no? Sus campamentos. Y ellos tenían que montar guardias por las noches, hacer turnos, para evitar que otro equipo, otra persona, les robase provisiones. Porque esta era una forma de trampas que intentaban hacer, ¿no? Sabotear, dejándoles sin provisiones para que no pudiesen competir. Eso se consideraban unas trampas muy graves. De hecho, hacer trampas y que te pillaran se consideraba una ofensa a Zeus. Por lo tanto, tu condena era pasarte la vida construyendo un templo a Zeus. Si alguien se negaba, ejecutado. Y el dopaje, teniendo en cuenta lo que había en juego, ¿no? La fama, el éxito, la fortuna, el orgullo de tu ciudad, todo, el prestigio. Seguro que habría gente ya dispuesta a hacer lo que fuera por ganar, ¿verdad? Verdad. La gente buscaba aumentar su rendimiento como fuera y la sustancia dopante del momento era testículos de animal crudos. Lo comían pensando que les daría, mayor rendimiento. Había otros que experimentaban con corazones crudos, hierbas medicinales, pociones a base de vino, plantas alucinógenas, probaban lo que fuera por ganar. ¿Y las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, pues como las mujeres no podían participar en los Juegos Olímpicos, los hombres, pues tenían sus propios juegos, los Juegos Ereos. Aquí había solo una prueba, que era una carrera más corta que la de los hombres, y habían 3 categorías según la edad de la chica. Ellas sí que competían vestidas con una túnica hasta las rodillas y que dejaba destapado pues un pecho y un hombro, ¿no? El premio era el mismo, ¿no? Una coronita hecha con ramas de olivo y carne. Ellas tenían un premio metálico, carne. Siendo sinceros, la sensación que da es que a las mujeres se las animaba a estar sanas, a ejercitarse, pero tampoco a que fuesen atletas de competición. Excepto a las espartanas. Ellas sí, a ellas cuanto más atlética mejor, porque se pensaba que podría parir espartanos más fuertes. Ellas competían desnudas o con poquísima ropa y los hombres podían ir a ver la competición femenina. ¿Y la dieta? ¿Cómo comían? Pues os va a sorprender mucho y muy poco a la vez. La recomendación general, y de hecho lo que se hacía, era una dieta prácticamente vegetariana. Muchos cereales integrales, verduras, vegetales, algo de fruta, un poco de queso. La proteína animal pues era pescado. Para la mayoría de la población era pescado. Era más accesible en un país pues lleno de islas y con mar y tal. Pero el pescado se consideraba comida de pobres prácticamente. La carne de pollo, de cordero, de lo que fuera, de cabra, era visto más como comida de gente pudiente y se reservaba para cosas como festivales religiosos o para ocasiones especiales. Si eras rico, pues lo comías cuando querías. La fruta estrella, obviamente, eran los higos, que se comían frescos de temporada o también secos. La miel era muy importante, pan, podía ser de trigo, de centeno, de cebada y, por supuesto, mucho aceite de oliva y también vino. ¿Y la dieta de un competidor de élite? Pues dependía mucho de
si venía de una familia con muchos recursos o no tantos, ¿no? Si tenía más recursos, pues se podía permitir más legumbres, más carne animal, y si no, pues no tanta. Se habla de que en las primeras Olimpiadas se hizo una dieta a base de queso y fruta, pero esto cambió al poco tiempo. Dicen, a raíz de un famoso corredor, un ganador, que un año antes de la competición se preparaba comiendo solo carne. Esto desató la fiebre de la carne, la preparación de la carne. Pensad que estos competidores ganadores eran mega estrellas, influencers totales. O sea, lo que hacían ellos, la gente lo copiaba. Pues claro, este hombre se preparaba así y todo el mundo que podía lo imitaba. Carne, 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 carne. Así, a base de estas modas, también se pasó de comer pan a no comer pan antes de la competición y mejor comer higos, que daban más energía y ganabas músculo. Entonces la población griega dejó de comer pan. Después llegó el boom de la miel. La miel era fuente de energía perfecta, no sé qué, y ¡buah! Fiebre de la miel. Hasta que llegó un famoso competidor que decía que le provocaba letargia y tal, y de repente la gente dejó de tomar miel. Y así cada vez. Estos atletas lo hacían porque ellos querían ganar, era un gran honor ganar, probaban lo que fuera. Y por el camino, pues creaban tendencia, mira, es lo que tenían. ¿Cómo podía haber sido un menú medio en un momento en que no hubiese una moda o una fiebre por algo especial? Pues por ejemplo, en el desayuno, pan, aceite, miel y algo de leche o queso. Y en la comida, higos secos, nueces, algo de pan con vegetales y olivas negras, huevos, algo de queso de cabra y vino con miel. Y para la cena, pues carne asada, alguna sopa hecha con carne, queso, vegetales, pescado marinado, un poco de fruta. Y los espartanos, pues ellos no eran tan enamorados de la comida, tan gourmets. Ellos se entrenaban para estar fuertes, sanos y luchar mejor. Fin. Comida de calidad y de proximidad. Los espartanos eran todos grandes pescadores y cazadores, por lo tanto su dieta era muy alta en pescado y en carne. Entonces, aunque cazaran por deporte, lo que se cazaba se tenía que comer. Así que ellos, pues aparte de estas carnes, pues tenían lo que fuera jabalí, conejo, lo que fuera. Algo de fruta. Comían también un poco de pan, pero no eran muy fans del pan. Lo preferían de centeno, de cebada, pero tampoco no eran fans del pan. Lo que sí era un básico era su sopa negra o caldo negro. Esto era un preparado a base de cerdo hervido con sal, vinagre, sangre. Y diréis, qué rico, ¿no? Pues bueno, no lo comían porque estaba bueno. Repito, no comían por glotonería o por placer. Comían porque pensaban que les daba fuerza y poder en la batalla. Ya está. Con o después de las comidas es cuando tomaban el vino. Normalmente lo tomaban aguado y con moderación. Se consideraba que estar borracho era muy ofensivo. Te hacía torpe, te hacía más lento. Y está muy mal visto ser un torpe en el ejercicio. Porque lógicamente no rendir en tu entreno implica que después no vas a rendir en el campo de batalla. Y por último, hay que hablar de Milo de Crotón. Mega estrella de la lucha de la época, super influencer, creador involuntario del entreno con cargas progresivas y sobre el que se han escrito montones de leyendas. Vamos con Milo. El pequeño Milo nació en la ciudad de Crotón. Es una ciudad en la que había muchos luchadores y se les consideraba estrellas de la ciudad. De ellos se decía que tenían fuerza sobrehumana, que sus cuerpos estaban como tallados en piedra, y ya desde pequeño Milo se propuso ser como ellos. Y en el camino se convirtió en prácticamente el descubridor del entreno con cargas progresivas. Resulta que un día el pequeño Milo volvía para casa y se encontró cerca pues un ternerito recién nacido. Y en vez de pasar de largo, pues lo cargó a hombros y se dedicó a pasearlo un rato. Lo dejó, se fue para casa. Al día siguiente hizo lo mismo. Al día siguiente hizo lo mismo. Y así cada día. Conclusión, a más crecía este animal, más fuerte se hacía él. Al cabo de 4 años, Milo estaba cargando con un toro a sus espaldas. Esto es equivalente al entreno de hoy de cada día un poquito más de peso en la barra, pues lo mismo. Y efectivamente, Milo se convirtió en el luchador más fuerte de toda Grecia. Compitió durante más de 30 años, ganó 6 Juegos Olímpicos seguidos y en el 7º quedó subcampeón y tuvieron que cambiar la modalidad de lucha para poder derrotarle. Y aparte el hombre ya era un poco mayor, claro. Además de su increíble fuerza, las leyendas hablan de su increíble apetito. Decían que Milo comía 9 kilos de carne y 9 kilos de pan cada día, varias jarras de vino, y que en unos Juegos Olímpicos se paseó con un toro a sus espaldas y ahí mismo en el estadio lo despiezó,
lo cocinó y se lo comió entero ante el aplauso del público. Al final de todo esto, lo que podemos ver es que la base, el sentido común no ha cambiado, nada. Todavía se puede aplicar si entrenas duro, pero sin pasar, si descansas cuando toca, te alimentas bien, alimentos orgánicos de proximidad, combinas ejercicios con cargas con ejercicios funcionales, al final vas a tener un cuerpo de atleta griego, vas a ganar salud, vas a rendir mejor física y mentalmente y al final tendrás una vida más plena.